Roberto Campa, Hola, muchas Katy. gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti. Oye, cuéntame una experiencia que cambió tu forma de ver México. Mira, una experiencia muy importante en mi vida que cambió no solamente mi forma de ver México, sino mi forma de ver la vida. Tuve un accidente cuando estaba yo en la universidad, un accidente de coche. Cuando me desperté, me di cuenta de que estaba en malas condiciones. Me trajeron a México, fue en la carretera entre Matehuala y San Luis Potosí. ¿Tú manejabas? No, manejaba un chofer que venía con nosotros y mi hermano venía en otro coche, él fue el que nos sacó del coche. Llegamos al hospital, me operaron, parecía que todo estaba bien, tenía roto el fémur, la cara, y entonces al día siguiente vino el doctor y me dijo que tenía hemorragias internas, que tenía algunos litros de sangre en el estómago. Me volvieron a operar y cuando desperté de esa operación estaba en terapia intensiva, donde estuve un par de semanas. Y esa es una experiencia que me hizo reflexionar mucho sobre el sentido de la vida y que tengo la impresión de que significó un parteaguas importante en mi vida personal. Después... a partir de ahí, ¿a qué le dice más importancia o qué? A partir de ahí le di más importancia a las cosas más trascendentes, a mi experiencia espiritual. Soy un creyente ¿En qué? practicante en Dios. Okay. Católico. Católico, sí, católico. Le di más experiencia también a mi formación. Tomé la decisión de estudiar, además de Derecho, Economía, y de dedicarme a algo que tuviera trascendencia y que no tuviera que ver solamente con cuestiones individuales o familiares o personales. Entonces, me parece que ese es un parteaguas importante en mi vida. Y luego he vivido también cosas importantes para mí también, para el país. Era yo el coordinador de la campaña del Liceo Colosio en el Distrito Federal, el coordinador operativo. Vivía 24 horas del día pensando en la campaña, en el candidato, en los eventos. Y un día en la tarde, regresando de comer, una gente que trabaja conmigo pues me dijo que sí, ya sabía lo que había pasado. Entonces puse el radio y la televisión y a las horas anunciaron que había muerto. Habían matado a Colosio. Que habían matado a Colosio, lo que significaba una esperanza para México, pero para nosotros que estábamos tan cerca, pues significaba mucho más. Y ese me parece que también es un acto, es un evento, es un hecho importante. Después, pues trabajando en la campaña del Liceo La Bastida, vivimos un cambio que era para mi generación pues difícil de asimilar, que fue un cambio de régimen. Perder la presidencia. Exactamente. Pero aunque la vida ya te había preparado, porque en el 97 tú eras presidente del PRI en el DF cuando ganó el ingeniero Cárdenas, ¿no? Sí, efectivamente yo fui el dirigente del PRI en esa época. ¿Te tocó esa transición también? Claro, pero eso fue posterior. O sea, fue primero la muerte del Liceo Colosio, claro, y luego el cambio en el gobierno del Distrito Federal. Claro, pero ya estábamos en la Bastida, por eso yo me regresé. Estábamos en la Bastida, efectivamente. Perdió entonces el PRI la presidencia de la República, y como te digo, fue no solamente un cambio de partido, fue un cambio de régimen, y fue, pues me parece también reflejo de un cambio profundo en una sociedad que demostró, me parece, con esa decisión, que veía las cosas de manera distinta. Claro. Bueno, ¿cómo eliges tus batallas? Mira, un poco por intuición, un poco también por convicción, me parece. Hay algunas batallas que han sido costosas para mí y que he resuelto pagar el costo. ¿En qué estás pensando? Mira, estoy pensando, por ejemplo, en una decisión que tuvo que ver, por ejemplo, con el desafuero de René Bejarano. Primero, René Bejarano. Yo tengo una relación personal, fuimos dirigentes de partido de manera simultánea, y en una coyuntura que poca gente sabe, Bejarano había sido solidario
conmigo. Te la cuento rápidamente. Campaña de Alfredo del Mazo, el PRI era una posición de desventaja, y un día llega a mi oficina un paquete con información de los supuestos antecedentes penales de los candidatos del PRD, a la asamblea, a las delegaciones, a las diputaciones. Según esta información, una buena cantidad de esos candidatos tenían antecedentes penales. Yo llamo a los medios y les informo al mediodía, y se hace un escándalo en la tarde. Pero en la noche comienza la reacción de esos mismos candidatos diciendo que ellos no eran responsables de lo que yo había dicho, y me denuncian penalmente. Y entonces, pues yo tengo claro que es información que llegó a mis manos del gobierno de la ciudad. Y entonces, cuando pregunto en el gobierno de la ciudad, pues me dicen es que había muchos homónimos. Y entonces al día siguiente tengo una reunión con gente de la Procuraduría, y la respuesta que obtengo de los que habían procesado esa información es que buscar un abogado. Me dicen, hay tantas denuncias, 20 denuncias, solamente uno, Jorge Martínez, no presentó en ese momento una denuncia, que iban a ratificar ese día. Y me dijeron, los que habían hecho la información, los que se la habían mandado al gobierno de la ciudad, que me la había mandado, me dicen, pues búscate un abogado. Y entonces yo busco a René Bejarano, que es el dirigente, que es el dirigente real en la ciudad. Le explico las cosas y su respuesta es, nosotros no tenemos un problema contigo. Ningún diputado va a ratificar esa denuncia. Y ningún diputado la ratifica, y ahí termina el asunto. Cuando me dicen que hay que integrar un jurado de desafuero contra René Bejarano, yo digo, pues yo no voy a integrar ese jurado. ¿Por lealtad? Por lealtad, por agradecimiento, por un compromiso personal. Y entonces anuncio que yo tengo una relación personal, y eso pues tiene un costo, pero me parece que pues en ese momento elijo una batalla a partir de una convicción. ¿Qué te cuesta? Que me cuesta. Después viene el desafuero de López Obrador, me parece que es un error, lo discuto internamente. Tú votaste en contra del Yo voté en contra, yo subí a la tribuna a decir que era un error, que me parecía que así no separa a un adversario político. Y también pues pagué un costo. ¿Te llovió? Entonces me parece que en la vida se toman decisiones en las coyunturas en algunos casos a partir de convicciones, en otros casos a partir de intereses, y seguramente así he resuelto muchas de mis batallas. ¿Cuál es la experiencia más dolorosa que has vivido, pero de la que más has aprendido? Mira, la derrota del PRI en el Distrito Federal ha sido uno de los momentos más amargos en mi vida. Recuerdo haber llorado solo en un pequeño cuarto que había atrás de la oficina del dirigente del PRI en el DF. Perdimos todo, seguramente lo recuerdas. Sí. Fue una dirigencia complejísima. Yo llegué a la dirigencia del PRI del DF el mismo día que el expresidente Carlos Salinas se puso en huelga de hambre en una colonia popular de Monterrey. Entonces, ese fue el caso de su hermano. Exactamente. Ese fue el día que yo fui a rendir protesta como dirigente del PRI del DF. Todas las siguientes semanas y meses fueron terribles, fueron de escándalos, fueron de conflictos, de rupturas. Recuerdo haber hablado con expertos en cuestiones de comunicación para pedir consejos sobre qué era lo que teníamos que hacer en la política de comunicación, de información en el PRI. Y me decían, pues es que, o sea, en esta lógica que se está construyendo en este momento, el PRI del DF tiene un papel pequeñísimo. La gente va a tomar una decisión en función de su voto a partir de otras variables que no están en manos de ustedes. Entonces, pues mejor empujen para que se resuelvan las cosas, para que la política cambie. A pesar de eso, yo asumí la responsabilidad completa, y por eso, cuando pasó la elección, pues llamé al Consejo y le dije al Consejo que yo era el responsable y que ahí terminaba mi estadía como dirigente. Esa me dolió profundamente. Y tengo muy claro que en la vida se aprende de las duras, que se aprende cuando carga uno los costos y las derrotas. Me parece que son las lecciones principales de la vida. A mí me han servido y lo tengo muy claro siempre. ¿Este en especial para qué te sirvió? Este en especial me sirvió
para aprender que aunque uno no tenga al 100% la responsabilidad, uno tiene que aprender a asumir sus responsabilidades, que a dar la cara, encargo. exactamente, a dar la cara y asumir las responsabilidades. Y me sirvió también, me parece, para valorar la importancia de la oportunidad que nos da la política de hacer cosas por la gente, de trabajar por la gente, porque a partir de ahí, pues yo perdí una oportunidad de servir y de ser útil para la gente, para mi comunidad. ¿Qué harías si supieras que por un momento, es hipotético obviamente, por un momento o por un tiempo, se te va a garantizar que no vas a fallar? ¿Qué decidirías hacer? Pues mira, te diría que hoy la vida me da una oportunidad, la vida, el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, una oportunidad extraordinaria en una coyuntura verdaderamente trascendental, en la que espero no fallar, y estoy poniendo toda mi capacidad para ser útil a mi país. Y además debo decir que es una encomienda que propuse en la transición. Tú como encargado Yo como encargado de seguridad, del ¿no? tema de seguridad en la transición. Tú propusiste la prevención, ¿no? Puse primero en la mesa de quien era el coordinador nuestro, el licenciado Osorio Chong, y después en la mesa del presidente electo la necesidad de priorizar a la prevención en un tema que es hoy el motivo principal de preocupación de la gente y en consecuencia de los gobiernos de nuestro país, que es el tema de la seguridad. Entonces, entiendo que no estoy contestando exactamente a tu pregunta, o sea, pero yo creo que dirías ahorita, ¿no? Pero la realidad quiero es que ahorita, en este momento, en una encomienda que propuse y en la que tengo esta parte de la responsabilidad, confío plenamente en poner toda mi habilidad, mi capacidad, la experiencia que he podido acumular en estos años y no fallar a quien me ha depositado su confianza y no fallarle al país en un tema tan sensible como este, porque cuando el gobierno falla en otros temas, pues hay costos que normalmente se traducen en costos sociales, pero cuando el gobierno falla en materia de seguridad, eso implica muchas veces sufrimiento para la gente, porque implica afectación de su patrimonio o de su vida o de la vida de las gentes a quienes quiere. Entonces, pues sí se trata de un asunto que me parece implica una enorme responsabilidad. La siguiente pregunta creo que va relacionada. No sé, tú me dirás. Si solo pudieras resolver un problema, ¿cuál sería y por qué? Si solo pudiera resolver un problema, no tengo duda de que en el México de hoy resolvería el tema de la seguridad, porque me parece que el mundo, que el entorno, que las condiciones del país son absolutamente propicias para México en muchos terrenos, en muchos sentidos, en la inversión, en la generación de empleos, en el turismo, y que eso se va a detonar si somos capaces de mejorar las condiciones de seguridad. Entonces yo creo que se trata de uno de los temas principales en la agenda de México, y creo que tiene además una importancia, como te decía, por lo que implica para la gente, pero además por las consecuencias que puede tener una mejora en el tema de la seguridad de nuestro país. Y ahora sí, finalmente, si tuvieras un gran borrador que fuera capaz de borrar acontecimientos de la historia, ¿qué acontecimiento borrarías de la historia de México y del mundo? Mira, yo tengo claro que el principal problema que hemos tenido en México, prácticamente desde la independencia, es nuestra terrible incapacidad para llegar a acuerdos en lo fundamental. Me parece que la constante en la historia de México es una constante de desencuentros, es una constante de desacuerdos en lo fundamental, sobre todo en las coyunturas históricas, en donde un gran acuerdo nacional hubiera significado un cambio en la historia de nuestro país. Y en esas coyunturas,
lo que normalmente ha sucedido es que no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Y creo que por lo menos hasta hoy, lo comentaba hace algunos días con quienes están participando en este pacto por México, hasta hoy hemos dado muestras de que la clase dirigente de este país puede llegar a acuerdos en asuntos importantes. Falta mucho. Ese pacto es una agenda que tiene alrededor de 100 asuntos pendientes. Se ha avanzado de manera importante en 2 o 3 y vamos en la negociación de otros puntos. Pero yo no tengo duda de que como país el problema principal que caracteriza nuestra historia es esa incapacidad para llegar a un acuerdo, para reconocer la validez de los argumentos del adversario, incluso en muchos casos para buscar soluciones absolutamente alejadas del interés nacional. O sea, con tal de que no seas tú, voy a traer a un gobernante extranjero, porque cualquiera es mejor que mi adversario. Me parece que esa es la constante de nuestra historia. ¿Y del mundo? ¿Qué borrarías? Y del mundo. Bueno, yo creo que probablemente este egoísmo que también es una característica de nuestra civilización, y que sacrifica las más de las veces los intereses de las enormes mayorías a partir de los intereses de élites, de pequeñísimas minorías. Me parece que si tuviéramos una civilización más fraterna, más capaz de ponerse en los zapatos de los demás, igualitaria, yo creo que tendríamos un mundo mucho mejor que el que tenemos en este momento. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, muchas gracias.